Estimados amigos, estamos hoy en el 79 aniversario de la Revolución de Octubre del año 1944. A veces se ha perdido la conceptualización de lo que fue realmente la Revolución de Octubre del 44 y hay muy malas interpretaciones que se han estado dando a través de la historia. Pero recapacitemos, el país tenía un dictador de 14 años, el general Jorge Ubico Castañeda. Vino un movimiento estudiantil y magisterial que empezó después de 14 años, después de una persecución política que se dio durante el régimen del general Ubico. Empezó a haber un malestar muy grande que cuajó fundamentalmente entre estudiantes y maestros de la época. Después vino un movimiento intelectual de gente de primera línea que se llamó el Movimiento de los 311, que concluyó con la firma de un memorial en el cual se le pedía al general Jorge Ubico que renunciara. A ese momento ya se había incorporado trabajadores, empresarios, profesionales a la lucha contra Ubico. Se había incluso decretado una huelga de brazos caídos. Eso no fue en octubre, eso fue en julio de 1944. Se estaba en ese momento ya llegando a unas posiciones sumamente difíciles y por primera vez en la historia de nuestro país, en como consecuencia de estas dictaduras, hay un diálogo o se abre ya una posibilidad de diálogo, y cuando el dictador ve que incluso amigos de él habían firmado el memorial de los 311, decide renunciar a la presidencia de la República. El caso se va al Congreso de la República y el Congreso, que era un Congreso predominantemente, yo diría 100%, si no 100%, predominantemente ubiquista, arranca a designar quién iba a ser el nuevo presidente de Guatemala. Y finalmente se estaba llegando a la corriente de que iba a ser el doctor Federico Mora, que era en ese momento el ministro de Salud y por el cual hoy lleva su nombre el Hospital Neuropsiquiátrico. En estas estaba el Congreso ya yéndose por esa línea cuando viene una presión militar exacerbada y entonces obligan a que sea designado presidente de la República el general Ponce Báidez. El general Ponce Báidez era hasta cierto punto quien les iba a dar la posibilidad a que Ubico saliera, primero, y segundo, a conservar hasta cierto punto gran parte del poder en manos de los ubiquistas. El general Ponce Báidez toma posesión en julio y en octubre del 44 un movimiento de oficiales jóvenes del ejército que ya habían estado en una franca oposición, que ya habían conocido lo que era la modernidad de otros ejércitos, entran a cambiar el criterio del ejército, y entonces se produce un conflicto entre los militares viejos, ubiquistas, generales,
que ejercían el poder con Ubico y esta corriente de oficiales jóvenes que terminan en una confrontación. Los movimientos estudiantiles, los movimientos de profesionales, los movimientos de obreros se unen con los oficiales jóvenes y así es como se produce el cambio ya sustantivo de la Revolución de Octubre a través del nombramiento de dos militares jóvenes, el mayor Francisco Javier Arana, que era un militar de línea, no era de escuela, y el capitán Jacobo Árviles Guzmán, que era sí un militar de escuela, era graduado en la Escuela Politécnica. Y por el lado civil se designa al que fue conocido siempre como el ciudadano Jorge Toribio Garrido. Este triunvirato permitía ver otra visión, pero en el ínterin, que fueron prácticamente de julio a octubre, ya empezó la efervescencia política. Y naturalmente, como producto de una gran apertura y esperanza democrática, vino la proliferación de partidos. En este momento, alguien, se dice que fue el profesor Orozco Posadas, el que menciona al doctor Juan José Arévalo, que era un académico que tenía 15 o 16 años, no sé exactamente cuánto, de vivir fuera de Guatemala, nacionalizado argentino, pero él acumula la simpatía de muchos de los partidos que propiciaban un cambio hacia la juventud. En ese momento empieza la Junta de Gobierno en octubre del 44 y el 10 de enero de 1945 se produce la elección y la toma de posesión de la Asamblea Nacional Constituyente de 1945, la que redacta la Constitución que introduce a las constituciones liberales anteriores esta que era una constitución todavía con cierto arrastre liberal, pero esta constitución introduce ya derechos para el trabajador, ya derechos para el seguro del trabajador, para la familia. Introduce derechos para la participación política y social libre e introduce ya elementos fundamentales de la aceptación de la situación pluricultural de Guatemala. Quiero hacer ver que las reformas que después se le achacan a estos que dicen y hablan de la primavera democrática surgen de una ideología, de una constitución que estaba recogiendo el sentir del 100% de la ciudadanía, que había volcado a las calles, que se había volcado a las armas para conquistar la libertad de Guatemala. Pero quiero hacer ver algo muy interesante. En el artículo 32 de esa Constitución, en donde establece normas y cancela ciertas instituciones religiosas de carácter intervencionista, pero al mismo tiempo prohíbe, oigan bien, prohíbe la Constitución de 1945 el funcionamiento en el país de partidos políticos de filiación y carácter internacional. No se puede.
Por eso es que en Guatemala, mientras estuvo vigente la Constitución de 1945, no era posible, bajo ningún punto de vista, caer en los radicalismos que grupos quisieron entrar a introducir al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. No fue el gobierno, no fue Arbenz Guzmán, fueron los grupos que querían establecer ya un régimen comunista prohibido por la Constitución, los que echaron a perder lo que llaman la primavera, dado que radicalizaron el ambiente y propiciaron que pudiera venir la liberación en 1956. Bueno, Guatemala ha estado sujeta a este tipo de efemérides y lamentablemente las repetimos y las repetimos. Hoy, alguien que está diciendo que él representa la posibilidad de una nueva primavera, no entiende que la revolución de 1944 no aceptaba bajo ningún punto de vista la intromisión extranjera, ni en la parte política, ni en el gobierno. Era la decisión del pueblo de Guatemala y de sus dirigentes por construir una ciudadanía nacional libre, no atada a conceptos. Por eso, cuando ahora, en nombre de la revolución, se nos quiere empujar a formar parte de una internacional como la que se quiere formar en Puebla o bajo los principios de Río de Janeiro, están yendo directamente contra el artículo 32 de la Constitución de la República de 1945, que prohibía el funcionamiento de instituciones de esa naturaleza. No sé cómo pensarían o cómo percibirían esos revolucionarios de 1944, entre los cuales honrosamente puedo decir que estuvo mi padre. Mi padre fue quien le fue a pedir la renuncia a Ubico. Mi padre fue de los 15 diputados que redactaron esa constitución de 1945. Era miembro de esa asamblea. Yo, entendiendo lo que he heredado, siendo realmente un heredero de esa revolución, me siento ofendido de que personas quieran ubicarse y apropiarse la revolución de octubre de 1944, pero haciendo todo lo contrario de lo que fueron los ideales revolucionarios de la época, lo que realmente permitió a Guatemala romper la dictadura. Hoy nosotros tenemos una plutocracia, hemos tenido una dictadura de élites económicas, hemos tenido una dictadura, y así se los quiero decir, de élites burocráticas. Nosotros hoy lo que queremos es libertad. No queremos que nos regresen a un tipo de esclavitud diferente. Y ahora, como en 1944, lo que nos está perdiendo es la proliferación de partidos, es la proliferación de dirigentes que no son líderes, que no entienden la historia y que vamos a volver a cometer los mismos errores. ¿Por qué? Por fanatismos o por ignorancia de quienes se dicen los líderes actuales. Desde la revolución de octubre de 1944 queda claro en los guatemaltecos: queremos justicia social, queremos respeto a las instituciones políticas, queremos respeto al sufragio, pero no queremos subordinación a estados
ni a corrientes internacionales que vengan al país a imponerse, y mucho menos que nuestros dirigentes corran a pedir auxilio y a provocar declaraciones de funcionarios internacionales o de diplomáticos para apuntalar una alternativa nacional. Guatemala merece una libertad como la definida en 1944 en esa gran revolución de octubre, no como la que quieren imponernos ahora, basados en una agenda 2030 totalmente prostituida y en intereses espurios que los guatemaltecos no queremos. Viva la revolución de 1944 y no aceptamos las imposiciones actuales.